Hola, ¿qué tal, jóvenes? Es un gusto poder trabajar con ustedes nuevamente para poder compartir un tema más. En este caso vamos a conocer la moda en su tercer caso, con valores agrupados, tal cual lo tenemos acá. Para ello debemos de conocer entonces la fórmula, que es la que está planteada de esta manera, que es la moda igual límite real inferior donde se encuentra la mediana, más fo menos fa, dividido fo menos fa, más fo menos fp, y lo multiplicamos por i. Ahora bien, ¿qué significan todos esos datos? ¿Qué significa fo? ¿Qué significa fa? ¿Cómo poderlo encontrar? Pues para ello debemos de conocer la siguiente información. MO, pues ya nosotros sabemos que significa moda. Luego el LRI, pues ya sabemos también que son los límites reales. En este caso va a ser el límite real inferior donde se encuentra la moda. Luego FO, acá pongamos atención porque FO está dado o está tomado por la frecuencia modal, por la frecuencia con la mayor cantidad de datos, o la que más se repite, como lo vimos en la clase anterior. Luego FA, para este caso va a ser la frecuencia modal anterior. Por eso, frecuencia anterior, FA, y luego FP va a ser frecuencia posterior o frecuencia modal posterior. Y por último, pues tenemos la I, que significa amplitud del intervalo o la anchura en nuestro ejercicio. Entonces vamos a pasar rápidamente a trabajar el primer ejemplo. Como podemos darnos cuenta acá, dice encontrar la moda sobre los siguientes datos. Y tenemos acá nuestros intervalos, tenemos los límites reales y tenemos las frecuencias o la cantidad de veces que se repite cada uno de estos datos. Tenemos el primer intervalo de 25 a 29, que se repite la cantidad de 4 veces. Luego de 30 a 34 se repite 5 veces. De 35 a 39 se repite 10 veces. De 40 a 44 se repite 6 veces. De 45 a 49 se repite 3 veces. Y de 40, perdón, acá es de 50 a 54 se repite 2 veces. Ahora bien, ¿cuál es el paso número 1? Lo primero que nosotros debemos de buscar. Como podemos observar acá nos dice, el paso número 1 es buscar la frecuencia modal o el dato que más veces se repite. Podemos marcar, acá se nos da el consejo que podemos marcar la fila, puesto que nos proporcionará el resto de la información necesaria. Entonces, como ustedes se dan cuenta acá, debemos de buscar el número mayor en la columna de las frecuencias, 4, 5, 10, 6, 3 y 2. Por simple observación, nosotros ya detectamos que el dato mayor es 10. Eso quiere decir que vamos a trabajar todo nuestro ejercicio basado en esa fila. Eso quiere decir que vamos a utilizar o vamos a obtener nuestros datos desde esta filita que estamos seleccionando. Es importante que la vayamos marcando para que no nos perdamos en el ejercicio que estamos trabajando. Luego de ello dice el paso número 2, que es seleccionar el límite real inferior. ¿Cuál es el límite real inferior? Es el menor de los dos límites reales en la fila en la que estamos trabajando, que es la que ya seleccionamos. Entonces acá tenemos los dos límites reales, 34.5 y 39.5. ¿Cuál será el menor? Pues lógicamente es 34.5, tal cual lo tenemos marcado acá con verde. Luego de ello, pasamos entonces a seleccionar la frecuencia modal anterior. Entonces, acá seleccionamos la frecuencia modal, que es el dato que más se repite, en este caso es 10. ¿Y cuál es la moda o el dato que está anteriormente? Pues acá es 5, entonces yo ya lo tengo acá con verde, ¿ya? Luego el paso número 4 dice que vamos a seleccionar la frecuencia modal posterior o el FP, y tal cual ustedes lo pueden observar, pues yo ya lo tengo acá también seleccionado, que es el, el número 6. Ahora bien, ¿qué pasaría si por ejemplo el número 10 hubiera estado acá al final? En ese caso, mi frecuencia anterior hubiera sido 3, pero mi frecuencia posterior, como yo ya no tengo ningún dato abajo, pues lógicamente yo voy a colocar 0, porque no hay nada después.
del último dato. De igual manera, si la moda hubiese estado en la primera fila, lógicamente solo voy a tener frecuencia modal posterior, no voy a tener ninguna frecuencia modal anterior. Entonces, en ese caso, yo le voy a colocar 0. Y luego, pues vamos en el paso número 5, y como lo tenemos establecido acá, dice que para encontrar la anchura de nuestro ejercicio, vamos a restar el límite superior al límite inferior y le sumamos 1. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar siempre. El límite superior menos límite inferior y le vamos a sumar 1. Entonces, acá podemos trabajar con cualquiera de las filas de los intervalos. Puede ser el primero, el segundo, el que está en la moda. Acá no importa cuál de los intervalos vamos a trabajar. En lo personal, pues yo prefiero trabajar siempre con el primero para que no haya ningún problema. Y en el primero, pues tenemos que el límite superior es 29. A ese 29 le voy a restar 25, que es el límite inferior, y le voy a sumar 1. Entonces, si yo resto 29 menos 25, me da como resultado 4. Y a 4 le sumo 1, me da como resultado 5. Y esa va a ser mi anchura. Bueno, luego de ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar entonces todos los datos que necesitamos para poder trasladarlos a nuestra fórmula. Entonces acá tenemos que encontrar moda, límite real inferior, la frecuencia modal anterior, frecuencia modal posterior y la amplitud o la anchura. Entonces, la moda lógicamente es lo que nosotros andamos buscando, por eso lo colocamos con signo de interrogación. Luego tenemos el límite real inferior, acá es de 34.5, tal cual nosotros lo marcamos en la filita con la que estamos trabajando. Luego tenemos la frecuencia modal, que es el dato que más se repite, tal cual nosotros lo tenemos acá arriba, que es de 10. Luego tenemos la frecuencia modal anterior, que es la que está arribita de ese 10, que en ese caso es 5. Y luego tenemos la frecuencia modal posterior, que en este caso es 6, tal cual lo marcamos con color verde acá al principio, ¿ya? Y por último, pues tenemos la amplitud de nuestros intervalos, que esa parte pues la acabamos de trabajar en esta pequeña fórmula que ustedes ya conocen, ¿ya? Entonces es de 5. Luego de eso, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pasamos entonces a realizar o aplicar nuestra fórmula, tal cual la tenemos acá. La moda es igual al límite real inferior más frecuencia modal menos frecuencia modal anterior, dividido frecuencia modal menos frecuencia modal anterior, más frecuencia modal menos frecuencia modal posterior, multiplicado por la amplitud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar valores en letras por valores numéricos. Y tenemos acá que la moda es igual al límite real inferior, que corresponde a 34.5, más 10, que es mi frecuencia modal, menos 5, que es la frecuencia anterior, dividido 10, que es la frecuencia modal, menos 5, que es la frecuencia anterior, más 10, que es la frecuencia modal, menos 6, que es la frecuencia posterior, multiplicado por 5, que es el resultado de nuestra amplitud. Y luego pues ya aplicamos. Moda es igual a 34.5 más 10 menos 5 me da como resultado 5. Luego realizamos lo que está entre paréntesis primero. 10 menos 5 me da como resultado 5. Más 10 menos 6 me da como resultado 4. Entonces acá voy a sumar 5 más 4. Lo voy a multiplicar por 5, que es nuestra amplitud. Luego, pues tenemos acá en la siguiente parte de la fórmula, que es 34.5 más 5 dividido 9 por 5. Entonces tenemos acá que la moda es igual a 34.5 más 5 dividido 9, que me da como resultado 0.56 por 5, que es la amplitud. Y luego tenemos acá la moda es igual a 34.5 más 2.8, que es el resultado de multiplicar 0.56 por 5. Y nuestro resultado final va a ser de 37.30. Y el último paso que tenemos que realizar es redactar nuestra respuesta, tal cual yo les coloqué
acá el ejemplo dice que la moda sobre los datos presentados es de 37.30, igual al resultado que tenemos acá. Y luego de esto, pues nos quedan los ejercicios de repaso que yo se los coloco de esta manera, encontrar la moda de los siguientes datos y se nos coloca acá la información. Acá en el ejercicio 2 y 3 ustedes pueden observar que no hay límites reales. Entonces acá ustedes tienen que obtener esos límites reales porque sin ellos no pueden trabajar. Ustedes ya conocen cuál es la forma de obtenerlos, que es al límite inferior le restamos 0.5 y al límite superior le sumamos ese 0.5. Eso es todo por hoy. Entonces, jóvenes, cualquier duda que ustedes tengan, pues ya saben que pueden consultar siempre.